Restablecimiento de relaciones México-España, 40 años. En una postura de lealtad hacia la República Española, México rompió relaciones diplomáticas con España a raíz del golpe de estado del general Francisco Franco, que condujo a la Guerra Civil de 1936. A 40 años de que los cancilleres Santiago Roel y Marcelino Oreja acordaran reanudar relaciones oficiales el 18 de marzo de 1977, poco después de la muerte del dictador, investigadores del Colegio de México reflexionan sobre los impactos de ese reencuentro y sobre las formas que han tomado los vínculos entre dos naciones, cuya historia fue compartida durante los 3 siglos que duró el virreinato, pero que tuvieron la ocasión de reconocerse de nuevo sobre las bases que corresponden a 2 repúblicas soberanas. El español, considerando el carácter de antigua colonia que tenía México, siempre, lamentablemente, para la idea de la lengua de la mayor parte de los mexicanos, sigue siendo la lengua de España. Y esto lo refuerza nuestra ideología indigenista. Es decir, en el momento en que en la ideología mexicana acudimos, y esto es un proceso que viene desde finales del siglo XVIII con los jesuitas, en que empiezan a reivindicar el carácter histórico de la Nueva España, no como colonia, porque fueron los reyes borbónicos los que empezaron a tratar sus antiguas posesiones americanas como colonias. Antes se les consideraba reinos, ¿no? Entonces, en el momento en que estos jesuitas, Clavijero, etcétera, empezaron a reivindicar los derechos de la Nueva España, resultó que acudieron al pasado prehispánico como una época de oro que fuera comparable con el pasado romano de España. Esto empezó a crear una ideología mexicana que después, sobre todo a partir de la Revolución, se reforzó con el papel de los pueblos indígenas mexicanos para el ser mexicano, para la identidad mexicana. Al grado de que muchas veces oímos hablar a muchos mexicanos que dicen, cuando los españoles nos conquistaron. Bueno, a estos mexicanos de hoy no nos ha conquistado nadie, ¿no? Es decir, conquistaron a nuestros ancestros hace 500 años, ¿no? Pero entonces esto ha hecho que en la ideología mexicana el español no se haya sentido como arraigado para los mexicanos, sino como una lengua prestada. Y naturalmente esta situación a España le conviene muchísimo, porque España hasta la fecha se sigue sintiendo la metrópoli para América. Se sintió metrópoli con Franco. Franco hizo muchos esfuerzos para seguir imponiendo sus puntos de vista sobre la lengua española en todo el continente americano. Y la Academia Española, que es un organismo del Estado, pues naturalmente trabajaba de la misma manera, solo que con las dificultades propias de esta falta de relaciones con México. Es decir, sí que nos llegaba la gramática de la Academia Española, sí que nos llegaba su diccionario, pero no había una relación tan fluida como la hay ahora entre la Academia Española, que es la principal agencia normativa del español, y los mexicanos. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, cambió que no solamente debido a la desaparición de la dictadura franquista y tampoco debido a la España democrática, sino que yo me atrevo a pensar que debido al ingreso de España a la Comunidad Europea, porque creo que fue ese ingreso el que modernizó a España. Entonces, claro, cuando España empieza a sentirse ya
un país de primer mundo, que les costó trabajo sentirse así, pues empezaron a articular sus intereses fundamentalmente económicos con la lengua. De tal manera que al crear la famosa marca España, la marca España pues está sostenida por las principales empresas internacionales españolas, Telefónica, Santander, etcétera, etcétera. Entonces la marca España, y así lo ha dicho el Instituto Cervantes, es el buque insignia de la penetración española en Hispanoamérica. Eso hizo que el interés por la lengua por parte de España creciera. ¿Pero de qué manera? Pues simplemente reactivando su carácter central, su carácter metropolitano. Entonces, lo mismo sucede con las academias subsidiarias, la Academia Mexicana de la Lengua, la cubana, etcétera, etcétera. Hubo un intento de maquillaje de las relaciones entre estas academias para decir que todas son academias hermanas y que todas se tratan en pie de igualdad. Bueno, eso en realidad no es cierto. No es cierto primero por las propias condiciones en que viven las academias hispanoamericanas. La mayor parte de ellas no tienen ni dinero ni conocimientos necesarios para tener una posición tan activa como haría falta para competir con la Academia Española. Por el otro lado, no dejan de sentirse subsidiarias. Es decir, contribuyen, por ejemplo, con vocablos que envían a la Academia Española para que los incluya. Le han hecho una muy cuidadosa crítica a la Academia Española de decir, ¿por qué no marca españolismos? ¿No? Porque, digamos, no es español de todos el decirle a un amigo, oye, tío. Ese es español particular de la península. Y tampoco aquí conocemos una palabra como bulo, que aquí diríamos un borrego, que es una noticia falsa, ¿verdad? Entonces, eso no es un español de todos, es un español de la península. Como debe de ser, al fin y al cabo, la península tiene un español nacional. Tenemos que el español se ha convertido en lengua nacional de 21 países y en cuanto a lengua nacional, pues es la que organiza la convivencia política, cultural, social en cada uno de estos países. Y entre ellos México. Bien, en el momento en que una lengua empieza a adaptarse a otra sociedad, necesariamente comienza a evolucionar de manera relativamente diferente a cómo evoluciona en otras sociedades. Y es lo que nos ha sucedido en Hispanoamérica, diría yo, por lo menos desde finales del siglo XVIII, y sobre todo lo notamos ahora. Con la diferencia de que antiguamente, por este papel antiguo de metrópoli frente a sus colonias de España, las academias de la lengua solo se interesaban por las maneras de hablar pintorescas del resto del mundo. Y el resto del mundo incluye Andalucía, Extremadura y Canarias, es decir, el resto del mundo no directamente castellano. Se interesaban por este vocabulario y era lo único que estudiaban. Yo digo que estos lexicógrafos del siglo XIX mexicano eran individuos muy curiosos, porque por un lado estudiaban este léxico con verdadero gusto, pero por el otro lado lo enviaban a España tachándolo de incorrecto. Era una idea bastante pervertida de considerar nuestras peculiaridades. Y en España, por supuesto, era el vocabulario marginal. Si uno leía el diccionario de la Academia, decía, están ordenadas las palabras, las acepciones, primero las del español general, después las técnicas, etc. Y al final las de las provincias. Y allí entraban las de Hispanoamérica.
¿no? Entonces, claro, ¿qué le pasaba a la educación de los mexicanos o de cualquier hispanoamericano? Que todo el tiempo estaban sintiendo que su lengua era prestada. Y todo el tiempo estaban preocupados de si, y siguen preocupados, de si lo que están diciendo es correcto. O si una palabra existe. Para que una palabra exista simplemente hay que pronunciarla, ¿no? Pero no, muy preocupados por si existe una palabra. Y quien decide, todavía hasta la fecha, es la Academia Española. Si la incluye en su diccionario, existe. Si no la incluye, no existe. Afortunadamente, desde el punto de vista de la lingüística propiamente dicha, el siglo XX de la lingüística fue el que dio lugar a una tendencia descriptivista, de decir, describamos sin ninguna intervención, con absoluta imparcialidad, qué es lo que dice la gente. Y eso naturalmente forma parte de la educación de un lingüista. De modo que había la necesidad de hacer una descripción de esta clase del español mexicano. Por el otro lado, sí, afortunadamente hubo 3 personajes en México que se dieron cuenta de la necesidad de cambiar de punto de vista en la consideración del español de los mexicanos, que fueron Antonio Carrillo Flores, Víctor Urquidi y Antonio Alatorre. Fueron ellos quienes me preguntaron y me indujeron a proponer un diccionario integral del español, es decir, un diccionario de todo el español, no solo de los mexicanismos, que correspondiera al español de los mexicanos. Y entonces eso nos llevó a proponer por primera vez la creación de un diccionario integral de la lengua española fuera de España. El nuestro, el Diccionario del Español de México, es un diccionario integral mexicano. Y bueno, nos tocó ser los primeros, para lo cual pues desarrollamos métodos, etcétera, y nos pusimos a escribirlo. Esto no ha cambiado los puntos de vista españoles. Es decir, claro que conoce nuestro trabajo. Hay otro diccionario semejante al nuestro que se escribió un poco después, que es el Diccionario Integral del Español de Argentina. Conoce nuestros diccionarios, sabemos que los utilizan en la Academia Española, pero omiten hablar de ellos. Es decir, no se habla directamente de en qué consisten. No ponen en cuestión la historia. Una historia que también es nuestra, porque no podemos olvidar que se volvió historia nuestra desde 1521. Es también nuestra historia, solamente que necesitan incorporar a esa historia nuestra propia historia y reconocerla como tal y darle el papel que le corresponde, ¿no? Sin embargo, yo veo que a juzgar por acontecimientos de los últimos años en España, no están dispuestos a poner en cuestión esa identificación total entre lengua española y Estado español. ¿Qué me gustaría? No diría yo que debiera, pero ¿qué me gustaría? Me gustaría que poco a poco nuestro diccionario fuera entrando en el aprecio de la gente como su diccionario, para que dejáramos al diccionario de la Academia en segundo término. ¿Qué debiera hacer España y qué debieran hacer los otros países hispanoamericanos? Sus diccionarios nacionales. Unos diccionarios nacionales bien construidos, con buenos métodos, que fueran mostrando la riqueza de cada lengua nacional. Al final tendríamos 22 diccionarios nacionales bien hechos, una especie de federación de diccionarios, que serían mucho mejores que un solo diccionario de la Academia.